Hola, ¿cómo están? 3 jóvenes han sido condenados entre 1 año y medio y 2 de prisión por participar en las protestas contra la monarquía en Marruecos. Pero ¿qué hay detrás de estas movilizaciones digitadas desde redes sociales? ¿Qué escenarios revela lo que pasa justamente en ese reino? Analicemos los escenarios, sobre todo si apuntan a la monarquía o tan solo al sistema. Bienvenidos, arranca el mapa. Les proponemos desplegar por esta razón nuestro mapa y revisar los datos. ¿Qué ha sucedido en Marruecos en medio de este descontento social? Lo vemos. Vamos a identificar en nuestro mapa mundi de color rojo al Reino de Marruecos tras la tragedia registrada en el Hospital Hassan II de Agadir en agosto, donde 8 mujeres embarazadas murieron en apenas 10 días tras haber sido sometidas a cesáreas. Todo esto en el centro denunciado como un hospital de la muerte que funciona con 4.4 médicos por cada 10.000 habitantes. Menos de la mitad del ya bajo promedio nacional de 7.7, muy lejos de los 25 recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Se desataron protestas fuera del hospital, lo cual llevó al ministro de Sanidad a destituir a la dirección y a varios responsables regionales. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes y generó indignación a la generación Z, quienes pidieron mejoras en la condición de salud pública, educación, empleo, justicia social, el fin de la corrupción y la dimisión del primer ministro Aziz Akhannouch, no de Mohamed VI. Tras este hecho, el 27 de septiembre, el movimiento juvenil Generación Z212, bajo ese nombre, se convocaron en la plataforma Discord, que reúne ya a 188.000 miembros. Protestas que habían desencadenado en distintas ciudades de ese país: Rabat, Casablanca, Tánger, Marrakech, Agadir, Beni, entre otras. Todas ellas identificadas en el radar, también en nuestro mapa, lo tienen allí. Los manifestantes también han criticado el gasto en grandes infraestructuras destinadas al Mundial de Fútbol 2030, una aspiración que, recordemos, para el propio Reino de Marruecos es esencial para potenciar también su turismo. Competiciones de las que el gobierno utilizaba ya uno de los lemas para convocar también a uno de los más grandes escenarios. Sin embargo, la gente dentro de sus proclamas salía a las calles señalando: hay estadios, pero ¿dónde están los hospitales? Y es que los jóvenes reclamaban la falta de prioridades y la necesidad de infraestructura básica, que representaba además un desempleo con una tasa que se ubica en el 12.8%, mientras que la tasa de desempleo juvenil recae en un 35.8%. Subimos más datos en nuestro mapa. Durante estas manifestaciones se registró la muerte de al menos 3 personas durante un intento de asalto a un puesto de gendarmería real en La Quila. El quinto día de movilizaciones, una zona situada cerca de Agadir, al sur de Marruecos, donde supuestamente los efectivos habrían intentado repeler el ataque e impedir que se apoderasen también de municiones. Más de 400 personas fueron detenidas en esa redada y hubo cientos de heridos, incluyendo agentes policiales. Según la autoridad de Marruecos, más del 70% de los participantes en estas protestas serían menores de edad. A los daños materiales, las autoridades policiales indicaron que 140 vehículos de patrullaje habrían resultado afectados, además de que varios manifestantes irrumpieron en edificios y esto generó un caos que tuvo que ser controlado, dice el gobierno de Marruecos, aunque la población denuncia un excesivo uso de la fuerza, una represión brutal en medio de todas estas movilizaciones. Estamos frente a una revolución de colores, pero ¿qué hay detrás de todos estos movimientos? ¿Qué coincidencia además con otros países africanos y del resto del mundo? Hoy lo analizamos con nuestro invitado. Tadeo Castiglioni nos acompaña en directo desde Argentina. Tadeo, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, como siempre, una enorme alegría y un gran placer. Gracias, Tadeo, por aceptar nuestra invitación. Empecemos por el principio. ¿Cuál es la realidad que ha salido a la luz con estas movilizaciones del manejo que se hace del sistema, digámoslo así, estatal, público, que tiene el gobierno y al mismo tiempo la monarquía? Porque hablamos de una monarquía total sin representación parlamentaria.
Bien, estamos delante de un gobierno marroquí que siempre tenemos que tener en cuenta, en los cuales esta monarquía, principalmente liderada por el rey Mohamed VI, se ha envuelto en muchos escándalos, escándalos tanto a nivel local como a nivel internacional, en los cuales un rey que ha demostrado poca responsabilidad y poca, vamos a decirlo, lealtad hacia su propio pueblo, en los cuales en gran manera podemos decir que se han descuidado en muchos sectores los deberes básicos de un Estado, que es resguardar a la población civil y garantizar el máximo bienestar posible. Y estas son las principales quejas que están por delante de este grupo llamado Generación Z. Recordemos un Marruecos en los cuales más de la mitad de la población tiene un rango de edad menor a 35 años, lo cual es muy importante para tener en cuenta en los análisis, y vamos a decirlo que esto se da por una falta de prioridades principalmente de la monarquía marroquí, los cuales han invertido importantes cantidades de recursos en la planificación de presentar a Marruecos como un estado ejemplar en lo que va a ser el Mundial del año 2030 con estadios magníficos, cuando hay una realidad civil en los cuales no se condice con esa imagen que se quiere dar hacia el exterior. Estamos teniendo graves problemas sociales, graves problemas en el sistema educativo, en el sistema de salud, una gran desigualdad también en los sectores juveniles, un estancamiento en el crecimiento económico que venía teniendo Marruecos. Entonces, todos estos factores dan a entender que esta debilidad y el estallido de estas protestas se da con esa justificación de ese tenor de un gran abandono en respecto a la sociedad en sí misma, y un gobierno que no ha dado respuestas y que tampoco está interesado en responder a su pueblo. Pero cuando escuchamos las consignas en las calles, por lo menos lo poco que sale, porque sabemos que los medios de comunicación responden a una sola directriz, en este caso a la monarquía de Mohamed VI, pero se escuchaban más hospitales, medios estadios o menos estadios. Se escuchaba también que basta de la desigualdad, la corrupción, que tú nos estás mostrando como una radiografía, pero no hablan de una caída de Mohamed VI. Hay un cambio de sistema que están pidiendo que apunta al primer ministro, es decir, un cambio de gobierno, pero no de monarquía. ¿Cómo entenderlo? Bien, creo que hay una canción que refleja esto, que era el mismo perro con diferente collar. Cambiar para no cambiar nada en absoluto. Creo que eso es el esquema que ha sabido capitalizar en gran manera la monarquía absolutista en Marruecos, que por cierto también algo que tiene muy acallada es aquella voz de todas las injusticias y todos los abusos que se da también a la población saharaui, en la cual sigue siendo totalmente afrentada por este rey. Y dentro de estas protestas que tenemos que tener en consideración, que se dan a través de las redes sociales, al igual que en otros escenarios internacionales, se recalca que no se está yendo a la raíz del problema, que es que ya desde la composición misma del sistema estamos teniendo un sistema absolutista que no tiene ningún tipo de garantía de representación de los diferentes sectores de la sociedad, y principalmente de los sectores más marginales, abandonados, débiles, y que deberían tenerse en consideración. Entonces, al pedir la cabeza del primer ministro, es únicamente cambiar el monigote que esté delante de las decisiones en la luz pública, pero no cambiar de raíz el sistema de injusticia social, que es el que ha llevado al país a la circunstancia en la que está atravesando, y que es a la misma vez gran parte del... Bien, es muy interesante también que se haya capitalizado estas quejas inmediatamente con responsabilidades de funcionarios de segunda y tercera línea, como es lo que vimos tras la tragedia en Agadir, en los cuales se destituye a los funcionarios de los hospitales y de los sistemas de salud locales, en vez de dar respuestas reales de inversiones en infraestructura para transformar la realidad. Vemos que se trata de, vamos
vamos a decirlo, rodar cabezas en lo político en vez de enfrentar los hechos y poder dar un cambio radical de la situación. Entonces vemos que estamos delante de una protesta, una revolución totalmente controlada con el fin de seguir manteniendo a flote el sistema y que los cambios sean superficiales o vamos a decirlo, poner un remiendo, un parche, pero el problema es que sigue estando ese agujero, sigue estando el problema de raíz y tarde o temprano estas injusticias van a volver por más que se traten de maquillar o de dar algún tipo de tenor de ayuda social en estos momentos. Solución controlada, dice Tadeo Castiglioni al mapa de Telesur. Cuando regresemos de la pausa, Tadeo, vamos a profundizar. ¿Quiénes están detrás de esta revolución controlada? Hay actores claves también sobre el mapa. Los vemos al regreso, no sin antes revisar nuestra escala. El mapa va a compartir el portal web de PIA Global, que está titulando de la siguiente manera: Marruecos e Israel, una alianza colonial entre Rabat y Tel Aviv. La alianza entre Marruecos e Israel no es solo un acuerdo diplomático, es una confluencia de dos regímenes de ocupación colonial que con respaldo occidental reproducen las lógicas de dominación, despojo y negación de los pueblos originarios, ambos estados que ocupan ilegalmente los territorios de Palestina y el Sáhara Occidental. Se han presentado ante el mundo como democracias aliadas de Occidente, pero tras esa fachada se esconde una práctica sistemática de apartheid, represión y colonización activa desde una perspectiva anticolonial. La relación Marruecos-Israel debe analizarse no solamente como una anomalía, sino también como una alianza estructural entre dos proyectos coloniales modernos. El pacto entre Rabat y Tel Aviv no solamente ha normalizado relaciones diplomáticas, ha sellado un acuerdo geopolítico en el que la legitimidad de una ocupación se negocia a cambio de reconocimiento de otra. Gaza y Ainún, territorios sitiados por regímenes militarizados, representa hoy dos frentes de una misma guerra contra la autodeterminación de los pueblos. El 10 de diciembre del año 2020, la administración de Donald Trump anunciaba que Estados Unidos reconocía la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, rompiendo con décadas de consenso internacional. A cambio, Marruecos aceptaba restablecer relaciones plenas con Israel, uniéndose así a los acuerdos de Abraham. Estos acuerdos que tratan de ser revividos y que hoy se denominan un plan de paz para Gaza. En geopolítica no hay casualidades. Vamos a analizar los escenarios al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En la imagen vemos el logotipo de esta aplicación de gamers. Además es una aplicación estadounidense, Discord Gamers, que ha convertido el motor de las revueltas juveniles, lo que conocemos también como revoluciones de colores, desde Nepal hasta Marruecos, por ello también las banderas. Estas plataformas que engancharon su lanzamiento el año 2015 a grandes comunidades de gamers transformó un espacio maleable, capaz de albergar la logística multitudinaria de protestas sociales, ocupando distintos grupos en el mundo. ¿Saben cuál fue el primero? Pues los supremacistas blancos de los Estados Unidos, que atacaban a las movilizaciones de la comunidad afrodescendiente, criminalizándolas, atacando también a China y otros países de América Latina. ¿Qué representa entonces esto? ¿Cómo se digita? ¿Quién está detrás? Lo analizamos con nuestro invitado, Tadeo Castiglioni. Tadeo, una app de gamers, por ahí empezó todo. Se convirtió en un debate político. La misma aplicación utilizada en Nepal, la misma que se utiliza en Marruecos, pero es Made in USA. ¿Cómo entender esto? ¿Acaso Estados Unidos no es aliado de Marruecos?
Bien, es muy interesante analizarlo desde diferentes perspectivas porque podemos ver a través de la utilización de ciertas herramientas cuál es la mano negra detrás de todos estos escenarios. Cuando estamos hablando de Discord, estamos hablando de esta plataforma que se utiliza principalmente para crear comunidad y en este creado de comunidad y como toda herramienta puede tener un fin bueno, un fin de entretenimiento o de activismo, pero a la vez recordemos que al ser una plataforma gamer, es una plataforma casi sí, en su exclusividad juvenil, de gran potencialidad y de utilización en la juventud. Por ende, utilizar esta plataforma en los cuales su principal rango etario es la juventud, es también una de estas maniobras de utilizar una herramienta en los cuales gran parte de los que lo van a utilizar son personas manipulables en una edad en los cuales todavía no tienen desarrollado su ideología, su futuro, su vida en línea general y por ende es el carne de cañón en todos estos escenarios. No hay revolución de color sin la utilización masiva de redes sociales, sin la manipulación mediática y sin también la juventud. La juventud que puede ser revolucionaria, que puede transformar las sociedades y aportar a su comunidad, también puede ser utilizada de mal manera para escenarios claramente planteados desde el exterior. Preguntabas respecto a por qué sucede, por qué se utilizaron estas herramientas, incluso siendo Marruecos un aliado de Estados Unidos. Bueno, creo que es importante recalcar, y esto suena un poco feo, pero es la gran realidad y a los hechos nos podemos remitir, que Estados Unidos no tiene aliados. Uno sería ingenuo, incluso tonto, en pensar que por estar a favor de Estados Unidos o por haber llevado políticas que beneficien a Estados Unidos va a responder y va a defender a alguien hasta el fin. Lo que estamos delante, y era lo que mencionábamos anteriormente de una revolución controlada, es que se trata de cambiar a través de diferentes mecanismos quien esté al mando del poder, pero que no cambie la estructura del poder. Y creo que a eso ha ido en referencia a todas estas protestas, las cuales, como siempre, y hay que recalcar, tienen una justificación social, una justificación real sobre la desigualdad, sobre las problemáticas reales del país, pero las soluciones que se proponen no se condicen con un cambio radical de la situación, sino más bien con una situación controlada o de cautización o controlada para seguir justificando un mismo mecanismo de poder, aunque se cambie quien esté al mando. Creo que más o menos hacia eso va perfilado, pero hay que recalcar siempre que la utilización masiva de estas redes tienen su origen en Estados Unidos, tienen su origen en un pensamiento occidental y que por ende también tenemos que tener en consideración que al darse estos hechos, incluso copiando el mismo nombre de generación Z, y si analizamos en detalle todas las particularidades menores que se dan, que son en gran coincidencia con lo sucedido en Nepal, también tiene que ver con detener lo que se ha visto a lo largo del África, lo que se ha visto principalmente en el Sahel, de verdaderas revoluciones que responden a su pueblo. Entonces, delante de un Mali, un Burkina Faso, un Níger con verdaderas transformaciones sociales, Estados Unidos y los europeos ven que, dadas las condiciones de un Marruecos totalmente pobre, desigual, y si el pueblo entendiera el mensaje podría llevar a cabo una transformación radical como ya se ha dado en el África y hay ejemplos tangibles de estos hechos. Entonces, en medio de esto, cambiar la situación, poner parches, poner paños fríos también y tal vez cambiar ciertos personajes en el poder, pero para que nada cambie a profundidad. Y creo que hacia eso se ha ido virando este conflicto que tiene un gran potencial desde las redes sociales, lo por ende también desde los servicios de inteligencia. A agitar las aguas, dirían algunos, para colocar gobiernos títeres. Ha sucedido en Nepal. La primera ministra es totalmente aliada a la línea de Estados Unidos. Occidente, no solamente es Estados Unidos, también Europa. Me gustaría analizar contigo este otro escenario. En medio de esta revolución de protestas sociales que ha detonado en los últimos 26 años como nunca antes visto el Reino de Marruecos, se hacía una alianza comercial
a espaldas de la determinación inclusive del propio Tribunal de Justicia. El Observatorio Saharaui de los Recursos Naturales y la Protección del Medio Ambiente, el SONREP, se pronunciaba. Este es un extracto de su comunicado. La decisión del Consejo a la Unión Europea ignora las sentencias vinculantes de su propio Tribunal de Justicia, contradice el derecho internacional y menoscaba los derechos fundamentales del pueblo saharaui. A esto también se pronunciaba Bernard Lang, quien es justamente el presidente de esta Comisión Económica de Comercio de la Unión Europea. A pesar de haber mejorado nuestro marco con la Comisión para evitar este tipo de situación, han seguido adelante y han hecho exactamente eso, decía él durante sus declaraciones. Sin embargo, ya los representantes que tomaron la decisión no han dicho ni una sola palabra. Tradicional o recurrente, como es la política del bloque europeo. Tadeo, ¿qué representa esto o qué papel en todo caso juega el bloque europeo que ya ha sido de alguna manera disminuido, no solamente por Donald Trump, en los acuerdos al este de Europa, Ucrania, Rusia, por tomar un ejemplo geopolítico, sino también en el reciente, esta propuesta de plan de paz en Gaza, que hoy además se cumplen 2 años de la intensificación de este genocidio, diluvio de Al-Aqsa, que llevó adelante, además, por parte de Israel, en una masacre sin precedentes. Se habla de más de 76,000 muertos. Lo mismo, de la misma manera que actúan también contra el pueblo saharaui, allí en el Sahara Occidental. ¿Qué papel juega entonces el bloque europeo? Que el propio, inclusive primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decía, es un bloque débil, no tiene por qué participar con nosotros. ¿Qué está pasando? Bien, creo que estamos delante de un cambio de era y en este cambio de era vemos un claro declive del hegemón. Este hegemón no únicamente es Estados Unidos, sino que es todo lo que ha representado el occidente colectivo en los últimos 20 años. Recordemos que gran parte de los males, tanto económicos como de los problemas sociales que tiene la Unión Europea actualmente, son provocados por las mismas políticas de la Unión Europea. No nos olvidemos que aquella crisis inmensa de inmigrantes se da después de la intervención ilegal en contra de Libia en el año 2011 con la muerte del coronel Gaddafi y con todo el caos que han desatado a lo largo del continente. Por ende, cuando estamos hablando de la Europa ahora actual, estamos hablando de una Europa decadente, una Europa que ni siquiera tiene una representación política fuerte. Lo vemos en Francia con la caída constante de su primer ministro, un presidente que no tiene el poder ni siquiera de formar un gobierno interno, una Alemania también totalmente débil, desdibujada. Entonces vemos que aquel occidente que siempre se nos mostró como próspero, como el camino a seguir, verdaderamente ahora muestra su verdadera imagen, en los cuales no tiene ningún poder ni de peso geopolítico, ni de tomas de decisiones, y que se ha visto como un furgón de cola, como alguien que tiene que acompañar 100% los designios de Estados Unidos por haber perdido su soberanía nacional. Y acá podríamos entrar en otra discusión mucho más profunda, que es hasta qué punto podemos considerar a una Unión Europea atada a la OTAN, atada al injerencismo norteamericano, como una organización libre, como una organización soberana, y también cada uno de estos países que componen la Unión Europea subyugado a los intereses de Bruselas y de las dos superpotencias europeas, dígase Francia y Alemania. ¿Hasta qué punto de soberanía y de toma de decisiones tienen cada uno de estos países? Bueno, todo esto nos deja esa imagen de un bloque totalmente desdibujado, y en los cuales la unidad ha sido más por cohesión y por coerción que por una verdadera espíritu de fraternidad y de seguir hacia adelante. Entonces, todos estos condimentos también nos tienen que llevar a ver hacia dónde se avanza, y el surgir del mundo multipolar y principalmente del sur global, dejando por afuera aquellos vestigios del mundo occidental y del mundo unipolar, que también se ve totalmente enmarcado en todos los conflictos internacionales. Y así las cosas nos ayudan a entender también las directrices que vienen no solamente desde este occidente, sino los lineamientos de colonización que marca Israel en todos los pueblos del mundo. ¿Para quién? Para un Estados Unidos. Gracias, Tadeo, como siempre, por habernos acompañado con tu valioso análisis hoy en este programa. Vamos a finalizar el mapa y lo hacemos revisando nuestros vectores.
Nuestro radar en el mapa nos refleja las 3 claves sobre este tema. Marruecos, protestas en contra de la no monarquía o del sistema, habría que preguntarse. 1. Generación Z. Marruecos no es el único país donde se registran revueltas, todas ellas además convocadas por Internet. En este caso, una plataforma de juegos diseñada en California, Estados Unidos, país aliado de Mohamed VI. Las causas apuntan a sociales, pero a la misma vez es una suerte de revolución de colores, de una reforma controlada en contra del sistema, no para cambiar una monarquía, sino para poner un gobierno títere. 2. Europa o Estados Unidos. Un esquema que aplica a Occidente el cambio de quienes le sirven o dejan de servir. Es parte de la estrategia que aplican desde hace años. El continente europeo además ha expresado en muchas ocasiones su descontento por el tema migratorio. Pero la ecuación no es salir de la monarquía. Eso nos ayuda a prestar atención a los pedidos que van a la salida del gobierno y no de Mohamed VI, una Europa que ha quedado absolutamente relegada. 3. Israel. El espionaje que ha usado por años el sionismo a través de Marruecos hacia líderes europeos, que incluso ha inclinado la balanza sobre el Sáhara Occidental en detrimento del pueblo saharaui. Estos acuerdos comerciales tienen el trasfondo de intentar reposicionarse, más aún cuando Netanyahu ya los considera un aliado circunstancial y no privilegiado. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.